En la industria del vino, uno tiene que estar advertido que la diferencia en su aroma y el denominado bouquet es que en el primer caso ello se deriva de la variedad de las uvas y en el segundo del mismo proceso de fermentación y envejecimiento en la elaboración del vino. Hay pues olores en el vino derivado de este proceso como el de vainilla, los que provienen de las barricas de roble en que se envejece el mismo. Y aunque la diferencia es muy marcada, hay a veces confusión, pues hay aromas primarias, secundarias y hasta terciarias, lo que puede llamar indebidamente a uno de esos aspectos que ello es el bouquet de ese vino, lo que es un error. Ello pasa y por extensión forzada, se imaginan cómo es el tema en el mercado laboral de la informalidad, que tiene orígenes y asimismo adaptaciones, amén de diferentes rasgos de escape a lo legal y el tema de lo delincuencial, todas estas con diversos grados, pero tienen en común que es la antítesis del sector formal en el Perú, que paga la mayoría de impuestos que recauda la SUNAT para el gobierno, más los tributos denominados contribuciones y AFPs, y encima se perjudica con las evasiones, elusiones y exoneraciones por doquier, además de centrarse en el impuesto a la renta e el IGB, lo cual es regresivo. El problema cuál es que el nuevo PIA de este año próximo, 2024, es más alto que el actual en 12%, 241 mil millones de soles. Imagínense que cuando García entró en el 2006 por segunda vez, el presupuesto era 50 mil millones y no se ha mejorado casi nada en la infraestructura por si acaso. Pero lo grave es que en este presupuesto que se está aprobando, solo en remuneración del sector público ha crecido en casi 6 mil millones más, llevando esa cantidad a casi 80 mil millones de soles, en realidad 79 mil millones. Resulta entonces que vamos a caer en la trampa de la deuda, pues no hay cómo aumentar impuestos a corto plazo a la formalidad, y ello significa que los intereses a pagar por año por la deuda pública crecerán por encima de los actuales 30 mil millones por año, lo cual es una barbaridad, ¿no es cierto? Esto sin contar contingencias y lo del niño, y por un drama de un aparato público sobresaturado de empleados, muchos sobrantes y con productividad negativa, lo que aunado al sector de la informalidad que opera al margen de las regulaciones y normativas del Estado, además del perverso delincuencial, hace que el Estado presione más al sector formal con impuestos, cargas, contribuciones y con una fiscalización mucho más agresiva y desproporcionada. Y esto va con un sesgo antiempresa y con aquello que los ricos no pagan casi nada y por supuesto todo lo inventan. Por ejemplo, ese Frank, que ese ex ministro de Castillo, vendía humo y mentía con el FMI, le aconsejaba cargar de mayor tributación al sector minero y poner un impuesto a la riqueza que no tenía base alguna para operarlo este señor. La informalidad, ¿qué implica? Ausencia de protecciones laborales y beneficios sociales, así como el tema previsional de la ONP y AFP, que ya están al borde de la quiebra, destrozando la ayuda que le hace a la economía el denominado ahorro interno, que sí era una cosa positiva, pero nada para los trabajadores. El desastre es que es una gran proporción de esta informalidad ni siquiera cubre el denominado salario mínimo, y por ello se arma una economía subterránea en que las coimas y bichos, además de la delincuencia menor, expanden todos los días. Ya la locura es cuando se trata de formalizar el sector y se percibe por terceros que los costos son mayores a los beneficios que se proponen, más que nada en la infraestructura social. Analistas refieren que la razón principal de la informalidad parece ser una mezcla de servicios públicos deficientes y regulaciones que ahogan a las empresas formales. Dado que la informalidad representa una de las principales amenazas para los derechos laborales y considerando que el Estado, al generar condiciones propicias para la informalidad mediante regulaciones excesivas, servicios públicos deficientes y una educación insuficiente, se convierte el Estado en uno de los principales factores detrás de esta problemática. Podemos entonces afirmar que es el propio Estado que emerge como una amenaza significativa, por ejemplo, para los derechos laborales. Como se vislumbra, no es la corrupción lo que hay que arreglar primero, como se equivoca casi toda la gente que está opinando. Es lo institucional, que como está planteado deviene en donde, en lo informal. Es esencial pues comprender que el aroma y el bouquet a que me he referido en el inicio de la cápsula se puede mezclar y confundir aún más, lo que es una cruda y perversa realidad de la que tenemos que salir, porque si no vamos a estar peor que lo que estuvimos en el año 90 con esa maldecida hiperinflación y que tanto dolor y sufrimiento nos costó.